queríamos contarles cómo vamos con el avance de la cuarentena por la vida que estamos desarrollando en estas semanas y en particular sobre el tema de los giros de renta básica a la que nos comprometimos para apoyar a las familias en esta cuarentena sectorizada que estamos haciendo. Entonces, agradecerle a las 8 localidades que ya este domingo terminan su turno de cuarentena y informarles que de esas 8 localidades, esta semana ya giramos a 122.144 familias de esas 8 localidades la renta básica a la que nos comprometimos. Todas las familias en pobreza recibieron para estas 2 semanas como apoyo para quedarse en casa 240.000 pesos y las familias que no están en pobreza pero en vulnerabilidad y estaban bancarizadas recibieron un giro de 160.000 pesos. Para las 8 localidades que están en este momento en cuarentena y en total de los impuestos de los bogotanos y muy en particular de los fondos de desarrollo local, que son con sus recursos los que están apoyando en este momento esa renta básica de las respectivas localidades, se hizo un aporte de 16.231 millones de pesos. De manera que esta es una manera, a los que están bancarizados les giramos, a otras 53.832 familias de esas mismas 8 localidades, decidimos ir a entregarles mercados puerta a puerta. ¿Por qué? Porque estos son los barrios, aquí pueden ustedes ver por localidad, por ejemplo en Ciudad Bolívar hemos hecho entregas de mercados puerta a puerta en Sierra Morena, en Caracolí, en Jerusalén Las Brisas, Jerusalén La Pradera, Tanque Laguna, La Muralla, en Santo Domingo, Santa Viviana, Santa Elena, Mirador, Carbonera, Vista Hermosa, El Porvenir, San Isidro, entre otros sectores, Arborizadora Baja, Quiva, Potosí, Juan José Rendón. ¿Por qué? Porque aquí tenemos dos tipos de entrega de la renta básica, una monetaria, que es a las familias que están bancarizadas se las giramos, y otra territorial, focalizamos los barrios más pobres de cada localidad, donde corremos el riesgo de que haya familias en pobreza que no estén bancarizadas, por lo tanto no les podemos girar. Y lo que hacemos es ir con un convenio que tenemos con la Cruz Roja, a quien le agradecemos mucho su labor, a entregar puerta a puerta los mercados, de manera tal que ninguna familia en pobreza se nos quede excluida del apoyo de renta básica, sea por mercado entregado en la puerta de su casa o sea por giro. En total, entonces, para las 8 localidades que están terminando su turno de cuarentena este domingo, hemos apoyado a 175.976 familias. 53.832 por mercado entregado en su casa y 122.144 familias por giros hechos, dado que ya están bancarizadas. Eso para los que están terminando su turno de cuarentena este domingo y les agradecemos mucho. Ha habido una reducción de más del 50% de la movilidad en esas 8 localidades. De hecho, en promedio en la ciudad, gente que puede trabajar desde casa en otras localidades que no están en cuarentena, nos ha ayudado a reducir en cerca de 30% la movilidad en toda la ciudad. Eso sin duda reduce la velocidad del contagio, nos ayuda a salvar vidas y lo más importante, nos ayuda a aliviar la presión que en este momento todo el personal de salud está atendiendo a la pandemia. Ahora bien, hoy entran en su periodo de cuarentena estricta otras 5 localidades: Kennedy, Bosa, Antonio Nariño, Puente Aranda y Fontibón. Siempre el primer día de cuarentena es difícil, la gente se está adaptando, muchos salen a comprar sus alimentos, a sacar la plata que estiman que van a necesitar durante la semana. Siempre el primer día es un día de ajuste. En general la cuarentena arrancó muy bien en Antonio Nariño, en Puente Aranda, en Fontibón, en Kennedy y Bosa. En algunos sectores todavía tenemos mucho movimiento en calle, pero es básicamente mientras la gente se adapta, se abastece, saca la platica que cree que va a necesitar, compra las cosas que cree que va a necesitar. Es lo normal en el primer día de cuarentena, pero luego poco a poco todo el mundo se organiza para poder tener su cuarentena de 14 días y contribuir de la mejor manera. Esas 5 localidades tenemos previsto girarle renta básica
a 87.801 familias de esas 5 localidades. El mismo criterio. Todas las familias en pobreza según los niveles del Sisbén recibirán para estas 2 semanas, para apoyarlas, 240.000 pesos. A las que no están en pobreza, pero tienen vulnerabilidad alta, giramos 160.000 pesos para cumplirles a todas. Este giro a estas nuevas localidades lo haremos de este viernes, que es 24. Incluso hoy, alcaldesa, salen para 4 de las 5 localidades. 4 de estas. 4 de esas. ¿Cuáles salen hoy? Perdón. Hoy los giros, alcaldesa, van para Bosa, Kennedy, Antonio Nariño y Puente Aranda. Solo nos queda Fonteón pendiente, que de aquí a mañana deberíamos... Ok. Entonces, hoy mismo giramos a 4. Nos falta Fontibón, que todavía está en un proceso de giro de los recursos del Fondo de Desarrollo Local. Pero Fontibón lo podemos girar mañana. Hoy empezamos a girar Bosa, Kennedy, Antonio Nariño y Puente Aranda. Estas 5 localidades quedan cubiertas este fin de semana. 87.801 familias con 12.469 millones de pesos que apoyamos. Apoyamos quiere decir que los fondos de desarrollo local, y en esto quiero hacerle un reconocimiento a las alcaldías locales, a los ediles de la ciudad, que son quienes toman la decisión de destinar recursos que están en el presupuesto de las alcaldías locales para apoyar a las familias en su cuarentena. Ese es un esfuerzo obviamente de todos los ciudadanos de Bogotá, de todos los que pagamos impuestos, que hemos redireccionado los recursos públicos que tenemos este año para apoyar a las microempresas y para apoyar a las familias. De manera que a todos los ediles de estas localidades, de las 8 que estaban en cuarentena, de estas 5 nuevas, a todos los ediles y edilesas de Bogotá, muchas gracias, porque son recursos que estaban asignados para las alcaldías y ellos han tomado la decisión en conjunto con la alcaldía mayor de destinarlo a los giros. De manera que la segunda tanda se gira entre hoy viernes y el domingo a las 5 localidades para que cuenten con, desde el principio, con los recursos. El tercer grupo, entonces, de renta básica, será el grupo que entra el 31 de julio a cuarentena. Ese día van a entrar, que es de... ¿Hoy qué día es? Sí, ya me pierdo. De mañana en 8, que es viernes 31 de julio, entran estas 3 localidades en su turno, Engativá, Suba y Barrios Unidos. En ese tercer turno vamos a girarle renta básica a 55.353 hogares, que ya están inscritos, identificados, bancarizados. Las juntas administradoras locales, los alcaldes, ediles y edilesas de estas 3 localidades han dispuesto 7.973 millones de pesos para cubrir. Mismo criterio, toda familia en pobreza que está aquí incluida recibe una renta básica para esas 2 semanas de cuarentena de 240.000 pesos. Toda familia que no está en pobreza, pero en alta vulnerabilidad, recibe 160.000 pesos de giro. Ahora bien, muchas personas nos escriben, en efecto, familias que lo necesitan, que no aparecen en ninguna lista, no están en el Sisbén, no están en registros administrativos que tuviéramos en bases de datos en la alcaldía, pero necesitan un apoyo. Son personas que tal vez perdieron el empleo, madres cabeza de familia, a quienes les hemos pedido entonces que se inscriban en bogotacuidadora.gov.co. Ustedes ven que allí hay varias opciones, una de esas opciones es necesito ayuda. En efecto, la gente se ha inscrito, hasta ahora 244.000 personas han entrado a hacer un registro en Bogotá Cuidadora, solicitando ayuda. Pero de esos que estén en alguna base, sea de Sisbén, sea en algún registro administrativo, 177.000 están inscritos, ¿sí? De esos 177.000, a 73.000 ya les habíamos hecho algún giro, es decir, realmente lo que está diciendo la gente es necesito un nuevo giro. No es una nueva familia, sino un nuevo giro. A esas 73.000 personas les vamos a enviar un correo confirmándoles que en el tercer ciclo de giro las incluiremos. O sea, no se preocupen que el nuevo giro les llega, porque ya estaban incluidas y ya estaban bancarizadas. Otros 104.000 sí son nuevos, no los teníamos identificados, por primera vez, digamos, están levantando la mano y pidiendo ayuda.
La mayoría de ellos no están bancarizados. No sabemos si están bancarizados o no para el sistema. Cerca de 77.734 no están bancarizados. ¿Qué vamos a hacer? Y les pedimos que nos tengan un poquito de paciencia porque esto se demora un par de semanas. Pero queremos decirle a esas 77.734 personas que disponemos de los recursos para apoyarlas en el giro de 160.000 pesos para familias que no estén en pobreza pero en vulnerabilidad. Si están efectivamente en pobreza, tienen su renta de 240.000 pesos. Pero el proceso de bancarización, más o menos, ¿cuánto nos toma, Juan Mauricio? El proceso de bancarización, alcaldesa, pues es complejo porque toca identificar, localizar a las personas, la vivienda o la entidad financiera entra en contacto con ellos, o sea, eso puede ser fácilmente 2 semanas para poder hacer el proceso. Exactamente. Entonces, lo que va a pasar, les pedimos que nos tengan paciencia, sí los vamos a apoyar, pero nos toma 2 semanas entre que ustedes han hecho el registro en la página de bogotacuidadora.gov.co, los vamos a contactar, todo esto es por mensajes de texto, como ustedes se registraron con su teléfono, a su teléfono les empieza a llegar un mensaje de texto que los invita a bancarizarse en alguna de las 3 opciones que tenemos, o Davivienda a través del mecanismo de Daviplata, o Bancolombia, o Movi. Son los 3 operadores financieros que tiene la alcaldía. De manera que estas 77.734 personas, lo que va a pasar es que les vamos a enviar un mensaje invitándolos a bancarizarse. Es relativamente fácil, pero toma un tiempo. ¿Por qué nos demoramos 2 semanas? Porque tenemos que enviarlo, verificar que su celular sea su celular, que usted sí sea esa persona, que esté viva, que esa sea su cédula, incorporarla a la base de datos, y eso se demora como 1 semana. Y la siguiente semana se hace el cruce de datos y se hace el giro. De manera que, en concreto, tenemos 77.734 nuevas solicitudes que podemos atender, que vamos a bancarizar y que vamos a girar. Mañana, no, en 2 semanas. ¿Por qué? Porque 2 semanas se demora el proceso de verificación de información, de bancarización para poder girar. Pero lo que sí queremos es que tengan la tranquilidad de que el estimativo de cuánto nos puede costar eso lo tenemos como cubrir, de nuevo, gracias a los fondos de desarrollo local, a las juntas administradoras locales, a los ediles y edilesas de Bogotá, que han dispuesto esos recursos para cubrirlos por su respectiva localidad. De manera que sigo invitando a la gente, les pido es que nos tenga paciencia. Cuando usted se inscribe en Bogotá Cuidadora, lo podemos apoyar, solo que nos toma 2 semanas. Va a recibir por un lado un correo confirmando su inscripción aquí, por otro lado un mensaje de texto para que empiece su proceso de bancarización y en aproximadamente 2 semanas podemos girarle el apoyo necesario. Por último, simplemente recordar que en toda la ciudad, todos los días, estamos entregando mercados. Pero estamos entregando mercados, ahí no nos importa si hay SISBEN, si no hay SISBEN, si tienen cuenta, si no tienen cuenta, sino si, de acuerdo a los mapas de pobreza de nuestra ciudad, ese barrio está considerado de pobreza alta. Si está considerado pobreza alta, vamos con la Cruz Roja barrio por barrio a entregar. A la fecha de hoy hemos ido a 471 barrios, 471 barrios de todas las localidades de Bogotá, todos los días, estén o no en cuarentena, obviamente priorizamos a los que están en cuarentena, vamos con un convenio que tenemos con la Cruz Roja a entregar puerta a puerta estos mercados. De nuevo, todo este apoyo, tanto de renta básica como de mercados entregados, es fruto, por supuesto, de los impuestos que pagamos los bogotanos y le agradecemos a la ciudad el esfuerzo que está haciendo para contribuir, pagando su impuesto de vehículos, su impuesto predial, se ubica en la medida de sus posibilidades, hemos dado varias facilidades de las que ahorita podemos hablar, pero es gracias a que podemos tener esos impuestos que pagan los bogotanos y a la decisión de los ediles y edilesas de Bogotá de asignar estos recursos para apoyar la renta básica de los hogares, que podemos seguir dando este apoyo. Por último, 2 mensajes, insistir en 2 mensajes. Nosotros nos comprometimos a hacer una cuarentena en la que todos aportamos 14 días de cuidado quedándonos en casa.
con renta básica y estamos cumpliendo con el giro de renta básica. Esta semana se cumple el giro de las 8 que ya hicimos y se empieza el giro de las 5 que entran y el 31 de julio de las 3 que entran. Para que todas las familias, van a ser en total cerca de 578.000 familias que ya teníamos bancarizadas las que van a recibir un nuevo giro. Ahora, además de esas 77.000 que se han inscrito en Bogotá Cuidadora, las vamos a incorporar. Nos demoramos 2 semanas, pero las vamos a incorporar. Pero la tercera medida de cuidado, cuarentena y renta básica. La tercera es esta, rogarle a la ciudad de Bogotá, a todas las familias. Tenemos que cuidar con extremo cuidado a toda persona mayor de 60 años que esté en nuestra familia. Las estadísticas de la ciudad reciente indican que ellos son los que terminan enfermándose gravemente. La mayoría de la gente que está llegándonos a hospitales o desafortunadamente a unidades de cuidado intensivo, en su inmensa mayoría son personas mayores de 60 años. Necesitamos que los demás que conviven con ellos tengan un extremo cuidado en esa convivencia, que usen el tapabocas incluso en casa, que tengan extremo cuidado en cómo se lavan las manos constantemente antes y después de tener contacto con alguien de 60 años, para evitar que se nos agraven como está pasando. Y un llamado muy especial, no esperen. Si una persona mayor de 60 años tiene cualquier síntoma, como tos, como dificultad respiratoria o como fiebre, no se queden esperando 3 o 4 días a ver cómo evoluciona, a ver si era simplemente una gripa o algo más complicado. Parte de la complicación que están teniendo las personas de mayores de 60 años es que para cuando llegan a su médico ya se han deteriorado mucho. Esos 3 o 4 días que esperaron eran oro en tiempo para poderlos cuidar mejor. Entonces, pedirle a todos los hijos, primos, hermanos, familiares de las personas mayores de 60 años en nuestra ciudad, al menor síntoma de fiebre o de dificultad respiratoria de una persona mayor de 60 años, inmediatamente, no esperen, inmediatamente acudan al médico de su respectiva EPS o del servicio de urgencias más cercano. Acudan a tiempo, por favor. Si llegan a tiempo, los podemos tratar y cuidar mucho mejor. Si esperan 3 o 4 días y ya llegan muy deteriorados, el riesgo que están corriendo de agravarse es serio cuando tienen que enfrentar el coronavirus. Entonces, insistirles en este mensaje, al menor síntoma de dificultad respiratoria o fiebre de una persona mayor de 60 años, inmediatamente acudir al médico respectivo o al servicio de urgencias más cercano que encuentren. Y por último, recordar que aquí la renta básica no solamente es para las familias, también aquí hay una bonificación para nuestro personal médico que estamos gestionando con el Ministerio de Salud. Al 31 de julio nosotros subiremos la información de todo nuestro personal de salud que está en primera línea a la base de datos del Ministerio de Salud, no la ha habilitado todavía, o sea, por eso no hemos subido la información, porque hasta ahora van a habilitar la base, tenemos plazo hasta el 31 de julio, y el compromiso del Ministerio de Salud y la ADRES es girarle a todo el personal de salud de primera línea la bonificación que les prometió el Ministerio de Salud en la segunda semana de agosto. De manera que con todo este conjunto de medidas nos cuidamos en Bogotá, agradecerle muchísimo a la ciudadanía por su colaboración, por su buena disposición, por privilegiar la vida, por quedarse en casa, sea porque está en cuarentena estricta o sea porque lo puede hacer. Reiterar el uso del tapabocas, tapañatas, de nariz a mentón, el lavado constante de manos, cero aglomeración en ninguna parte. A la gente que se puede quedar trabajando en casa igualmente. A las familias, nuestro compromiso de renta básica se ha cumplido. Con el Ministerio de Salud en 2 semanas cumpliremos el de la bonificación al personal de salud y especialísimo cuidado a los mayores de 60 años, al menor síntoma, por favor, de dificultad respiratoria o de fiebre, llevarlos al médico respectivo para evitar que se nos deterioren y se nos agrave. Muchísimas gracias a todos y si hay alguna pregunta, obviamente la atendemos con mucho gusto.
Pregunta Sandra Forrero de Radio Cordillera. Para hacer un balance, ¿cuántas ayudas se han entregado? ¿Cuáles son los recursos de la administración? ¿Y cuántas con el dinero recaudado de la Donatón Bogotá? Y si se piensa hacer otro evento similar. La gente que quiera ver cómo vamos en términos de ayudas y apoyos a las familias puede entrar a la página de bogotasolidariencasa.gov.co. Esta información está 24/7 disponible para todos los ciudadanos. ¿A cuántas familias hemos apoyado hasta ahora? Casi 578.000, 577.842. Este apoyo va por 3 vías: o por los recursos de ingreso solidario del Gobierno Nacional y de sus programas sociales, como Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor, o por renta básica de la Alcaldía Mayor de Bogotá, que la financiamos con los recursos de los fondos de desarrollo local, gracias a los ediles y edilesas de Bogotá, o por recursos que donaron ciudadanos en la Donatón Bogotá que hicimos el pasado mes de abril. Todos los recursos en efectivo que donaron en la Donatón Bogotá creo que ya los giramos. Quedan 5.000 millones de pesos, pero todos se giran a las familias. Con esas 3 fuentes, Donatón, renta básica de la Alcaldía Mayor, ingreso solidario y programas sociales del Gobierno Nacional, entre los 3 hemos cubierto a estas 577.842 familias. A ellas les hemos hecho 2 giros ya, uno entre marzo y abril, otro lo hicimos entre mayo y inicios de junio. Eso es lo que llamamos aquí primer giro. Ustedes ven cuánta plata y a cuántas familias le giramos en el primer giro. En el segundo giro es esta columna roja. Siempre, cada giro adicional vamos vinculando a nuevas familias, porque las encontramos en los barrios, las encontramos porque el Sisbén se actualiza, o porque la gente se inscribe a Bogotá Cuidadora, la contactamos, la bancarizamos y la vamos incorporando. Entonces, por ejemplo, cuando hicimos el segundo giro, cubrimos a 230.000 familias y bancarizamos nuevas a 79.556. En este momento, en la cuarentena por localidades, estamos haciendo el tercer giro. A la fecha de hoy ya hemos girado los recursos de las 8 localidades que están en cuarentena. Nos queda una porción muy chiquita que debe terminarse mañana. ¿De qué localidades es que nos queda pendiente el giro? Mártires y Santa Fe. Mártires y Santa Fe están pendientes de giro. De las 8 iniciales que estaban en cuarentena, eso se termina entre hoy y mañana. Y completamos esa parte. Entre mañana y la próxima semana, martes más o menos, giramos a las 5 localidades que siguen: Bosa, Kennedy, Fontibón, Puente Aranda y Mártires. Y el viernes 31 de julio les giramos a las 3 localidades que siguen: Suba, Engativá y Barrios Unidos. Ustedes aquí pueden ver siempre esta información, cuánta plata se ha girado, a qué familias. ¿Sigue? Aquí. Sigue. Aquí pueden ver por localidad, por ejemplo, ¿a cuántos hogares de Ciudad Bolívar le giramos? Le giramos a 63.316 hogares de Ciudad Bolívar, ¿sí? ¿A cuántos hogares de Usme? A 35.655 hogares. ¿A cuántos hogares de San Cristóbal? 32.191. Toda esta información distribuida por estrato incluso. La mayoría de hogares que hemos apoyado, por razones obvias, son de estrato 1 y 2, pero también hemos apoyado a hogares de estrato 3, que aunque no están, baja aquí, dentro del cuadro. De estrato 3 hemos apoyado a 63.938 familias. Es decir, ser de estrato 3 no te excluye de renta básica. Hay familias que están en estrato 3, incluso 4, pero que están pasando por un momento difícil, o están en el Sisbén, o perdieron el empleo. Algunas están en Sisbén, ya están bancarizadas, otras no están y necesitan ayuda, por eso se inscriben en Bogotá Cuidadora y las vamos bancarizando poco a poco. Sigamos. Aquí si quieren ver ustedes la dispersión, este es el mapa de pobreza de Bogotá, a más rojo más pobreza, y exactamente donde hay más pobreza es donde hemos hecho estos giros. Y también en clase media, que está en condiciones difíciles en este momento, básicamente de estrato 3. Sigamos.
Estos son acumulados de mercados y demás. En toda la información del número de hogares, de cómo se usaron los recursos de la Donatón. La Donatón Bogotá se repartió la plata más o menos mitad y mitad. Mitad se fue para salud. Muchas empresas nos donaron equipos de bioseguridad para nuestro personal médico, UCIs, Ecopetrol, por ejemplo, nos donó unidades de cuidado intensivo, los empresarios de Pro Bogotá donaron unidades de cuidado intensivo, entonces una parte gruesa de la Donatón Bogotá se fue a salud, a diferentes hospitales, y otra parte eran recursos en efectivo que se han ido girando junto con los recursos de fondos de desarrollo local a las familias. 578.000 familias en total en Bogotá han recibido ya 2 giros, sea del gobierno nacional, sea de la Donatón, o sea de renta básica de la Alcaldía Mayor, y en este momento estamos en el 3er giro. Allá obviamente, sobre todo, hogares en Santa Fe, hogares en Chapinero, en zona rural, hogares en Sumapaz, que afortunadamente tienen 0 COVID, ¿no? Afortunadamente. Más que giros, es donde se entregan mercados, porque ¿cómo le giro a alguien desde aquí hasta Sumapaz? Muy difícil, o en el Verjón, en Chapinero, o en otras veredas de la zona rural de Bogotá, de manera que hay fundamentalmente integración social, está entregando apoyos alimentarios, sea a adultos mayores, sean a familias, sea a niños, y también mercados. ¿Por qué no nos cuentas un poco, Cinia, cómo hacemos esa tarea? Sí, señora alcaldesa. Sí, efectivamente, desde Integración Social estamos acompañando a la zona rural con los distintos servicios sociales que cuenta la Secretaría de Infancia, Discapacidad, Adulto Mayor y obviamente todo lo que tiene que ver con las canastas alimentarias, producto de la transformación de los servicios. Evidentemente también ya estamos armando los mapas de pobreza en la ruralidad, que eso nos va a dar una mirada distinta también para abordar en Bogotá Solidaria en Casa, que digamos es la construcción que estamos haciendo en este momento. Mientras tanto, lo estamos atendiendo con los servicios sociales de integración, pero pretendemos pues avanzar también con Bogotá Solidaria en Casa. Correcto. Entonces, en zonas rurales lo hace Integración Social directamente a través de servicios sociales, apoyo alimentario o entrega de mercados físicos. Pregunta Edgar Camacho de Todelar Radio, de los 431 barrios a los que se les ha entregado mercado, ¿existen viviendas donde habitan 2 o más familias? Cuando estas familias existen más de una, ¿cómo se distribuyen? ¿Se tienen en cuenta las 2? Uno por familia, pasan muchas, en las zonas populares es así, en una misma casa hay diferentes apartamenticos, cuartos, a veces hay 2, 3, 5 familias en una misma vivienda. Se entrega a las 5 familias en la vivienda. Esa es una cosa que tal vez hemos tratado y le agradecemos mucho a los funcionarios de los organismos de control como la Personería, la Contraloría, que a veces nos plantean muchas inquietudes. ¿Por qué aparece más de un mercado entregado en una casa? Por eso, porque varias familias viven en una y ustedes entenderán que uno no puede llegar, entregarle a la familia que vive en este cuarto y no a la de al frente, cuando está en la misma vivienda. De manera que entregamos siempre por número de familias, razón por la cual en un mismo barrio podemos haber entregado más mercados que el número de viviendas que hay, porque hay varias familias viviendo en un mismo hogar. Y efectivamente se prevé en el PMU un 25% más del número de hogares para poder reaccionar en tiempo real si una determinada casa tiene más hogares. Entonces se prevé eso en el PMU para poder entregar de acuerdo a lo que va sucediendo en el territorio. Pregunta Flor García de El Corazón de tu Ciudad en la localidad de Rafael Uribe Uribe. En vista de la pobreza oculta que cada vez es más evidente en la ciudad, ¿qué medidas se han tomado para que las ayudas lleguen a las personas que aún no han recibido algún beneficio? bogotacuidadora.gov.co. Decidimos habilitar una ventana para que el que necesita levante la mano. El que necesita y no le hemos llegado, ni porque lo identificamos en un barrio en pobreza, o porque tampoco está en el CISBEN, entonces puede inscribirse en bogotacuidadora.gov.co. Ahí hay varias opciones. Hay personas que nos han pedido transferencia monetaria, hay personas que nos han pedido un bono para comprar mercado, hay personas que nos han pedido
un apoyo porque tienen un adulto mayor y necesitan cuidado. Hay personas que nos han pedido bono escolar. El bono escolar se lo podemos dar, el bono de alimentación escolar, se lo hemos dado a través de la Secretaría de Educación a todas las familias de todos los niños y jóvenes que están en las escuelas y colegios públicos del distrito. El resto de alternativas las ha entregado Integración Social. Hicimos un piloto con la Alcaldía Local de Teusaquillo y la Subdirección Local de Integración Social de Pobreza Oculta. Nos encontramos con la situación de que golpeábamos en la casa y la gente le daba pena salir a recibir el mercado, por lo que con la Alcaldía Local resolvimos llamar a las personas y las personas se trasladan a un lugar de tal manera que puedan recibir la ayuda alimentaria y de esta manera pues no someterlos de pronto a esa situación que también es otra de las dificultades que hay con el tema de pobreza oculta. Ese piloto que hicimos en Teusaquillo es el que queremos replicar en las otras localidades para poder identificar los hogares, porque a diferencia en los mapas de pobreza no nos aparece, entonces nos toca es por casa que tengamos identificado con el alcalde local, determinar el mapa no general, sino cada hogar que hemos logrado identificar. Pero familia que necesite y que considere que está en pobreza, y yo le quiero agradecer la ética a la ciudadanía. Uno abre una opción donde dice, el que necesite le vamos a dar un mercado, una plata. Si esto fuera un tema de avivatazgo, si hubieran podido escribir 2 millones de personas, ¿no? Si hubieran podido haber escrito 2 millones de personas que no necesitaban. No fue así. No fue así. Se inscribieron algo más de 100.000 personas, de esas muchas ya habían recibido giro, lo que estaban pidiendo era uno nuevo, ahora estamos en el tercero, luego les va a llegar, y hay alrededor de 77.000 personas que no estaban, no están en Sisbén necesariamente, no les habíamos girado antes, y las vamos a apoyar, solo que nos demoramos 2 semanas bancarizándolas, de manera que un poquito de paciencia ahí. Pregunta Karen Borges de la W Radio. El concejal Emel Rojas asegura que hasta el día de hoy se han entregado únicamente mercados y no se ha hecho ningún giro de renta básica a las 8 localidades confirmadas en confinamiento. ¿Cuál ha sido o se ha presentado alguna dificultad? No, el concejal Emel Rojas tiene razón en que la semana pasada solo entregamos mercados, es cierto, y esta ya hicimos los giros. Esta ya hicimos los giros, es lo que estamos exponiendo hoy. Esta semana, a las 8 localidades que estaban en cuarentena, le giramos a 122.144 familias 16.000 millones de pesos. De manera que le agradezco mucho al concejal Emel que esté pendiente, como tantos otros concejales, de cómo vamos. Ya se hicieron todos los giros a las 122.000 familias de estas 8 localidades. Ya está programado el de las 5 localidades que siguen a partir de hoy hasta el próximo lunes, y el siguiente viernes se giran los de las 3 localidades que siguen en cuarentena. Pregunta Francisco Luis Robles del noticiero Bogotá MPM de RCN Radio. ¿Qué piensa el distrito de poder avanzar hacia una verdadera renta básica con una suma que esté acorde a las necesidades de una familia sin recursos por efectos de la pandemia? ¿Cómo lo plantea el proyecto del senador Marulanda en el Congreso? Nosotros apoyamos el proyecto del senador Marulanda, el proyecto de la Alianza Verde sobre renta básica. Creemos que eso no debe ser solo por la pandemia, sino que debe ser un instrumento de política social para ayudar a muchas familias a salir de la pobreza. También tenemos claro que la renta básica no sustituye el empleo, no es en vez del empleo. Nuestra principal herramienta para combatir la pobreza y para reactivar la economía de Bogotá es volver a generar empleo. Este año vamos a tener un lío grave de desempleo, pero estamos preparados con inversión pública en nuestro plan de desarrollo para generar empleo. El empleo da autonomía, no solamente da recursos, da autonomía a los ciudadanos, les permite desarrollar sus habilidades, pero también sabemos que sin renta básica garantizada, muchas familias que caen en pobreza no pueden salir de ahí, porque no tienen la renta calórica que necesitan, porque no tienen la posibilidad de prepararse para incorporarse a estudio, porque sin ese estudio no van a poder encontrar una opción laboral. De manera que Bogotá se siente muy orgullosa de ser el piloto práctico, sin ley, ojalá salga la ley, que está haciendo renta básica no solamente por la pandemia, sino por los 4 años de este gobierno. Así fue aprobado por el Consejo de Bogotá en nuestro plan de desarrollo. Bogotá es por ahora, ojalá se sumen muchas más ciudades de Colombia y del mundo, pero es por ahora la única ciudad de Colombia que tiene un compromiso de renta básica
para las familias en pobreza por los 4 años durante y después de la pandemia, no solamente como un mecanismo para mitigar las afugias económicas de la pandemia, sino como un mecanismo claro para sacar a las familias de pobreza. Pregunta Alexandra Correa del canal alemán Deutsche Welle. ¿Los venezolanos estarían incluidos en la renta básica? Desafortunadamente no. Desafortunadamente tenemos unas limitaciones legales y depende cuáles. Hay muchos que en realidad son migrantes que son colombianos, son ciudadanos colombianos que volvieron de Venezuela. En ese caso están cubiertos, los podemos incorporar. Nos encontramos sobre todo en pagadiarios, en barrios del centro, en viviendas que tienen varias familias, a muchos venezolanos, a muchos de ellos les he dicho con todo el amor del mundo, por favor quédense. Muchos quieren devolverse, les hemos pedido que mejor se queden aquí. Atravesar Colombia en este momento es difícil, es riesgoso para su salud, pero además por decisiones del gobierno de Venezuela la frontera está prácticamente cerrada. De manera que exponerse a quedarse en la frontera, tal vez hacinado, tal vez en un lugar que no es conveniente, les hemos pedido que se queden aquí, pero les entregamos mercado. Mercado le podemos entregar sin ningún problema y así lo hacemos todo el tiempo. Agradecemos mucho el apoyo de ACNUR, también del Gobierno Nacional, con quien entregamos mercados conjuntamente para población migrante, pero fundamentalmente los apoyamos con servicios sociales para sus niños, jardines, educación, etcétera. Y en términos económicos no les podemos dar renta básica como tal, porque tienen que ser ciudadanos colombianos, pero sí les damos vía mercado. Carolina Carmona de Laud Estéreo. Los nuevos ciudadanos que se encuentran en crisis económica por la extensión de la cuarentena y que no están registrados en ninguna base de datos, ¿cómo pueden acceder a la renta básica? Y pregunta también si las personas que se les giró en abril se les va a volver a girar. Sí, ya hemos hecho 2 giros y estamos en el tercero. Esos 2 giros se han hecho a los que ya estaban bancarizados, 578.000, y en este momento vamos a ampliar a 77.000 que se inscribieron en Bogotá Cuidadora. Vuelvo a insistir por enésima vez, quienes no estén en el SISBEN o en alguna de las bases de datos se pueden inscribir en bogotacuidadora.gov.co y allí inician el proceso para recibir renta básica. Pregunta Sebastián Osorio de la revista Dinero. ¿Cuál es el costo total para el distrito de esta renta básica para todas las familias vulnerables y en situación de pobreza? ¿Y el origen de los recursos es solo de los fondos locales o hay reasignación de recursos de alguna entidad? Hay reasignación de recursos del presupuesto del distrito, pero en este momento la mayoría de la renta básica se ha cubierto con recursos de los fondos de desarrollo local y por eso le reitero mi gratitud a los ediles y edilesas de Bogotá, a las alcaldías locales que han tomado esta decisión. Si ustedes suman, nos ha costado un platal, pero vamos en 3, 5, vamos como en 700.000 millones de pesos más o menos. Sí, 550.000 millones de pesos hemos girado hasta ahora en Bogotá. Es un esfuerzo económico enorme en un momento además en el que tenemos dificultades de recaudo, pero es lo correcto. Lo que necesitamos hacer en este momento, reasignamos recursos. Hay vías locales que no vamos a hacer, hay parques que no vamos a hacer, hay ciertas obras que no vamos a hacer y reasignamos esos recursos justamente para que las familias tengan renta básica y las microempresas de Bogotá tengan apoyo para que puedan seguir funcionando y no perdamos ese empleo. Pregunta Yanelda de RCN Radio. Mucha gente de barrios como Usme o Ciudad Bolívar han reportado a medios de comunicación que han escrito en diferentes oportunidades o se han inscrito a Bogotá Cuidadora y no han sido contactados. En ese caso, ¿a quién pueden recurrir? No, expliqué por qué. Sí los hemos contactado, pero no están bancarizados y ese proceso nos toma como 2 semanas. Se acaban de inscribir, o sea, el registro en Bogotá Cuidadora subió muchísimo en esta última semana porque le indicamos a la gente eso. ¿Cuál es el tema? Que la mayoría, 77.000 que se inscribieron en Bogotá Cuidadora, no están bancarizados. Entonces nos toma 2 semanas bancarizarlos y poderles girar. Pero la decisión que les podemos decir con certeza es que tenemos los recursos y los vamos a cubrir. Pregunta José David Rodríguez. ¿Hay algún reporte de las primeras horas de las localidades que entraron hoy en cuarentena? ¿Por qué no nos cuentas, Luis Ernesto? José David, ahí nos encontramos en Bosa Central, como te diste cuenta a las primeras horas de la mañana,
en inmediaciones de Corabastos, en algunas zonas de Bosa Occidental teníamos aún aglomeraciones, especialmente en zonas bancarias, muchas personas que estuvieron saliendo a realizar sus últimas diligencias bancarias seguramente antes de entrar en cuarentena, en algunas de zonas de venta de alimentos. En términos generales, va bien. La localidad de Puente Aranda, Antonio Nariño, Fontibón van funcionando bien, ya está controladas las aglomeraciones que teníamos en la madrugada en Kennedy por parte de coteros y de otras y de población vulnerable que estaba esperando algunas ayudas, ya coordinamos las entregas y en términos generales, como lo decía la alcaldesa, las primeras horas del arranque de cuarentena son siempre complicadas, el ajuste, y esperamos que en las horas de la tarde ya esté todo más normalizado. En las 8 localidades que vienen en cuarentena va funcionando todo como corresponde. En el 20 de julio, en la localidad de Santa Fe también, en San Victorino, en Luceros, en Ciudad Bolívar, son centros de tradicional aglomeración, pero que en estos momentos muestran muy baja afluencia de personas. Sí, yo no tengo la menor duda que todo el mundo quiere colaborar, pero claro, como anticipamos el cronograma, hoy que era el primer día, pues la gente todavía necesita ajustarse, hacer algunas diligencias, eso se va organizando bien y estoy segura que mañana estará mucho mejor y como ha pasado en las 8 localidades que ya están, el movimiento se reduce en un 60% en promedio en las localidades que entran en cuarentena, el resto es gente que realmente trabaja en algunas de las actividades esenciales exentas y por eso sale a hacer su trabajo. La última pregunta la hace Katy Sánchez de La Cariñosa. Preguntas, ¿qué respuesta se le puede dar a las denuncias del concejal Carlos Carrillo, donde asegura que más de 500 personas han muerto en hospitales sin acceso a una UCI? Sugerir que la gente ha muerto en Bogotá por falta de UCI es mentir con absoluta claridad. A todo el personal, a todos los ciudadanos de Bogotá que han necesitado atención médica por coronavirus o por cualquier otra razón, se les ha atendido. Solo el 4% de las personas que desafortunadamente han fallecido en estos meses por coronavirus fallecieron en su casa antes de llegar a atención médica. De resto, los pacientes están donde su médico, no donde los políticos, sino donde su médico determinó que debía estar. Si el médico consideró que debía estar en hospitalización, estaba hospitalizado y encontró atención. Si el médico determinó que debía estar en unidad de cuidado intensivo, allí estaba. Esa decisión de cuál es el nivel de atención que necesita un ciudadano, la deciden los médicos, no los políticos. Todas las solicitudes de cama hospitalaria o UCI que han hecho los médicos se han atendido oportunamente. Sin embargo, desafortunadamente, como ocurre con pandemia o sin pandemia, la gente fallece por las dificultades o comorbilidades que tenía para enfrentar esta enfermedad. Antes de que hubiera coronavirus en Bogotá, hay gente que desafortunadamente fallece en su casa, hay gente que desafortunadamente fallece en urgencias, hay gente que desafortunadamente fallece hospitalizada y hay gente que desafortunadamente fallece en UCI. Pero no es por falta de atención, como lo sugiere esa denuncia, ni por falta de asignación oportuna del servicio. De manera que allí no hay ninguna denuncia, hay un hecho desafortunado de la vida. La gente necesita atención hospitalaria o de UCI, la recibe. Y a pesar de que la recibe, algunos de ellos pueden fallecer. Así ocurría antes de la pandemia, así ocurre ahorita. Nadie en Bogotá está muriendo porque le hubiéramos negado atención, ni hospitalaria ni de UCI. Todo el que la ha necesitado se le ha asignado. Perfecto, muchísimas gracias a todos, muy queridos, a toda Bogotá de nuevo 1000 gracias por su cultura ciudadana, por su colaboración para que pasemos estas 6 semanas difíciles en las que estamos pasando por el momento más difícil de mayor contagio, de mayor nivel de enfermedad por la pandemia. Ya pasamos una semana, vamos a pasar las próximas 5 cuidándonos mucho, aliviándole la presión a todo el personal de salud, con quien tenemos toda nuestra gratitud, pero más que aplaudirlos o hacerles comentarios en Twitter, lo que realmente necesita el personal de salud es que nos quedemos en casa, que nos cuidemos, que usemos el tapabocas, que no formemos aglomeraciones, que nos lavemos las manos constantemente para poder pasar estas 6 semanas difíciles del mayor nivel de contagio en la ciudad de la mejor manera posible. A todos de nuevo, muchísimas gracias.